En este video vamos a continuar viendo el tema de la preferencia revelada. Para eso, primero vamos a retomar el principio de la preferencia revelada y el axioma débil de la misma. Posteriormente, desarrollaremos un par de ejemplos para terminar con el tema. Entonces, recordando el principio de la preferencia revelada, quiere decir que el consumidor siempre va a elegir la mejor cesta posible. Eso en principio nos va a decir que ante una recta presupuestaria o una restricción presupuestaria, los consumidores siempre van a elegir cestas que estén sobre la frontera de posibilidades de su consumo. De esta manera, si la línea roja fuera una posible cesta, una posible restricción presupuestaria, la mejor cesta posible podría ser A, y por lo tanto A sería una cesta preferida en este primer caso a la cesta B, que se encuentra por debajo, y por lo tanto A se revela como preferida a la cesta B. Sin embargo, vimos que el principio solo de la preferencia revelada no estaba libre de expresar contradicciones y sobre todo revelar a su vez que el consumidor no estaba llevando una actitud maximizadora o racional desde el punto de vista de la microeconomía convencional. Sin el axioma débil de la preferencia revelada, ¿qué podríamos concluir a partir del esquema que está acá, que vimos en el video anterior? Bueno, si yo me sitúo en primera instancia sobre la línea roja que representa una restricción presupuestaria, concluyo que la cesta A es estrictamente preferida a la cesta B, ¿no? Si aquí lo escribo. Pero ¿qué pasa si después cambian los precios y entonces cambian las posibilidades de consumo y por lo tanto ahora la línea azul representa la restricción presupuestaria? En ese caso, cualquier cesta, si el consumidor eligiera la mejor cesta posible, sobre la línea azul tendría que ser una cesta preferida sobre la cesta A. Pero ¿qué concluiríamos a esto? Entonces diríamos que B es estrictamente preferida a A. Por lo tanto, aquí hay una contradicción. Por eso se agrega el axioma débil de la preferencia revelada. El axioma débil de la preferencia revelada simplemente nos dice que si B es o A, puede decir A o puede ser cualquier cesta, es directamente revelada como preferente sobre A o sobre otra cesta, siendo ambas cestas distintas, entonces no puede ocurrir que A sea revelado directamente preferido como B. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que estamos haciendo al agregar este axioma es que de alguna manera estamos excluyendo toda esta parte. Es decir, que si los precios cambian y nos situamos sobre la línea roja, la cesta que se va a elegir va a ser necesariamente una cesta por encima de este espacio, es decir, la cesta C. ¿Eso por qué es importante para la teoría microeconómica? Bueno, porque a partir de la teoría de la preferencia revelada se pueden construir o se puede tener una idea de las preferencias sin pasar por los axiomas que ya hemos visto, es decir, sin ponerlos a priori, sino a partir de otra idea. El hecho de que yo ponga el axioma débil de la preferencia revelada de alguna manera nos dice que puede haber monotonía y convexidad débil, al menos en el sentido que hemos revisado en los demás axiomas de las preferencias. Porque si yo trazara una serie de curvas de indiferencia o un mapa de curvas de indiferencia que pasara sobre este espacio, podría encontrar una curva, por ejemplo, que hiciera tangencia aquí, podría ser algo como esto, como esta línea amarilla. Y si yo quisiera una que me representara esta, pues tendría otra de este estilo. Es decir, tendría una idea parecida a los axiomas que hemos desarrollado antes, pero a través de la consideración de la preferencia revelada. Ahora, el axioma débil de la preferencia revelada también nos permite analizar alguna serie
de ejercicios o decir si las elecciones de un consumidor están violando el principio de la preferencia revelada. Vamos a ver el ejemplo. Este va a ser lo que vamos a trabajar. Supongamos que este cuadro que está en la parte superior representa tres momentos distintos. Es decir, supongamos que en un primer momento los precios fueron 2 y 4 y que por lo tanto lo que se decidió consumir fue 2 y 4. Que en un segundo momento fueron los precios cambiaron, el primero aumentó y el segundo disminuyó, pasando el primero de 2 a 4 y el segundo de 4 a 2, y 4 y 2 fueron los consumos del bien 1 y del bien 2, ¿no? Y en un tercer momento los precios volvieron a cambiar, bueno, solo cambió el precio 1 y por lo tanto también se modificó el consumo. Entonces, ante todo, estamos en presencia de las decisiones que los consumidores han hecho, es decir, lo que estamos observando son o es lo que el consumidor ha hecho. Entonces, esto representa, esta parte representa lo que los consumidores han hecho en cada par de precios. Eso hemos hecho en un primer momento. Entonces, si yo lo pusiera en un plano, por ejemplo, quisiera poner por aquí las cestas de consumo. Bueno, el bien, aquí tendríamos obviamente el bien 2 en el eje vertical y en el eje horizontal tendríamos el bien 1. Yo aquí tendría las posibilidades de consumo que van de 2 a 4, bueno, las selecciones en este caso de consumo que van de 2 a 4. Y entonces la primer cesta de consumo, que es 2 y 4, esta primer cesta de consumo. Entonces sería 2,4, entonces sería este punto. Esta sería nuestra cesta de consumo A, que tiene 2 del bien 1 y 4 del segundo, 2,4. Luego tendríamos la segunda cesta. Esta segunda cesta sería al revés, 4 del bien 1 y 2 del bien 2, entonces estaría de este lado. Aquí tendríamos la cesta B, que estaría conformada por 4 unidades del bien 1 y 2 del bien 2, y nuestra última cesta, que sería el par 4,4. Entonces estaría por acá, más o menos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el mapa de las selecciones. Esta sería la cesta C, 4,4, 4 del bien 1, 4 del bien 2. Ahora, supongamos que yo, ¿qué quiero? Bueno, primero, ¿qué quiero concluir a partir de este problema utilizando el principio de la preferencia revelada? Bueno, yo tengo 3 cestas de consumo y quiero saber cuál es preferida a cuál de acuerdo a los precios. Es decir, la cesta A, la cesta B y la cesta C son distintas posibilidades de consumo. Aquí no nos vamos a fijar en el ingreso o si están exactamente sobre la línea de una restricción presupuestaria. Lo único que vamos a suponer es que cada una de estas cestas va a cumplir siempre el principio de la preferencia revelada y que de alguna manera las 3 son cestas posibles ante cada par de precios. Es decir, que ante los precios 2,4, las 3 cestas son posibles y el consumidor elige una a otra y podemos concluir cuál es preferida a otra. Para hacer eso y para decir cuál se revela como preferida a cuál, lo que tenemos que hacer es decir a estos precios, por ejemplo, a los precios de la condición 1, cuánto vale cada una de las cestas. Y eso lo hemos puesto en este cuadro, ¿sí? Para ponerlo más claramente, estos precios PA, PB y PC implican cuando los precios, por ejemplo, son 2
y 4. ¿Cuánto va a valer consumir la cesta A, que es el par de puntos 2,4? ¿Cuánto va a valer la cesta B a estos precios? Que va a ser la cesta 4,2 y en este último que va a ser la cesta 4,4. Entonces, ¿qué hacemos para obtener estos valores? Bueno, esta matriz de acá representa el costo de consumir cada una de las cestas a distintos precios. A estos precios voy a poner cuáles son los precios para que quede un poco más claro. Es 4,2 y los precios C son 2,2. Muy bien. Entonces solamente multiplicamos y vamos a ponerlo un poco para que quede claro. Entonces si yo multiplico 2 por 4, 2 por 2, perdón, y 4 por 4, tengo 4, 2 por 2, perdón, es 4, y 4 por 4, 16. 4, 16 más 4 es este 20. Luego yo vuelvo a multiplicar este par de precios 2, pero ahora por 4, y luego este 4 ahora por este 2, entonces tendría 2 por 4, 8, y 4 por 2, 8, y entonces 8 más 8, 16, que representa este valor. Y finalmente, para terminar nuestra fila, tendríamos que multiplicar este 2 por este 4 y este 4 en verde por este 4. Entonces tenemos 4 por 2, 8, 4 por 4, 16, 16 más 8 son 24. Entonces ese es el costo de cada una de las cestas a estos precios, y todas las demás fueron construidas de la misma forma. Pueden seguir esta primera parte y comprobar que los valores que están debajo son los que corresponden. Entonces, bueno, vamos a borrar esto para que no nos estorbe. Ahora es importante también ahí poner que la diagonal principal de esta matriz 20, 20 y 16 representa el costo de las cestas que fueron realmente elegidas. Lo voy a resaltar aquí con amarillo para que se recuerde que lo que está sobre las líneas amarillas, entre las líneas amarillas, son el costo de las elecciones que han hecho los consumidores, o el consumidor en este caso. Entonces, ¿cómo podríamos decir cuál de las cestas es preferida? Bueno, si yo me sitúo en la posición A, es decir, ¿qué pasa en la condición PA? Cuando los precios son 2 para el bien 1 y 4 para el bien 2. ¿Cuál de las tres cestas es preferida? Bueno, yo tendría que ver una cesta que fuera también factible, pero que al mismo tiempo no haya sido consumida. Bueno, aquí yo veo que la cesta elegida costó 20. ¿Existe en este rango otra cesta que podría haber sido consumida? Y vemos que sí. La cesta B costaba a esos precios solo 16, mientras que la cesta C costaba 24. Por lo tanto, no era factible la cesta C, pero sí la cesta B. Por lo tanto, si yo marco esta cesta B que costaba menos que esta, implica que yo prefiero la cesta A la cesta B, y por lo tanto puedo decir que la cesta A en este caso se revela como preferida, estrictamente preferida a la cesta B, o se revela la cesta A preferida a la cesta B. Muy bien, ahora situémonos en la segunda condición, o el segundo par de precios, que sería los precios B, que están conformados por el par 4,2. En ese caso, la cesta que se eligió costaba 20, y de manera análoga al punto de arriba, vemos que la cesta A era una cesta factible y se eligió la cesta B, mientras que la cesta C no era factible. Por lo tanto, desde este punto de vista, llegamos a la conclusión de que la cesta B se revela como estrictamente preferida a la cesta A.
Ahora podemos hacer lo mismo a partir de la cesta del par de precios C. Con el par de precios C, que es el par de precios 2,2, podemos concluir dos cosas. ¿Por qué? Bueno, si yo marco cuáles son las cestas que costaban menos y que no fueron elegidas, pues es tanto la cesta A como la cesta B. Entonces fácilmente ahí podemos concluir que cuando los precios son 2 nos permite decir que la cesta C es estrictamente preferida a la cesta A y también estrictamente, lo voy a poner aparte, y que la cesta C es estrictamente preferida a la cesta B, porque costando menos no fueron elegidas. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cumple este consumidor con el axioma débil de la preferencia revelada? Lo voy a poner el axioma aquí. ¿Cumple con el axioma débil de la preferencia revelada? Vemos que no. De hecho, si nos fijamos, esta parte de acá, el precio A y el precio B, nos lleva a una contradicción como la que llegamos en la parte anterior. ¿Por qué? Porque este punto nos está diciendo que la cesta A se revela como estrictamente preferida a la B, y este punto nos dice que la cesta B está siendo revelada preferida a la cesta A, por lo tanto no está cumpliendo con el axioma débil de la preferencia revelada. Aquí entonces es que no cumple con el axioma débil. ¿Qué nos decía el axioma débil? Que si la cesta A se revela como preferida a la cesta B, entonces, y siendo obviamente A una cesta distinta de la B, cosa que es así, entonces no puede ocurrir que la cesta B se revele como estrictamente preferida a la cesta A. Por lo tanto, se está violando el principio débil o el axioma débil de la preferencia revelada. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta elección representa las preferencias de un consumidor, este no estaría siendo racional en el sentido en el que lo pone la microeconomía. Entonces eso nos permite el axioma débil de la preferencia revelada. Sin embargo, si regresamos a la lámina anterior y revisamos el texto de la preferencia, el axioma débil, lo que dice el texto es que se revela directamente preferido, no indirectamente, como vimos que podía ocurrir en el video anterior. Entonces el axioma débil de la preferencia revelada no permite hacer conclusiones usando el principio de transitividad, cosa que debe cumplirse para tener una similitud con la teoría del consumidor que hemos estado revisando. Por ello debemos agregar, o la teoría agrega un axioma más para encontrar la consistencia en el sentido que esta teoría lo pide. Entonces vamos a avanzar. Vamos a poner el axioma fuerte de la preferencia revelada. Es el axioma fuerte de la preferencia revelada porque nos permite operar a partir del principio, cooperar con el principio de transitividad. Entonces, ¿qué nos dice el axioma débil de la preferencia revelada? Si A, B, obviamente esta es una cesta, voy a ponerlo aquí A para que tenga un parecido con el texto anterior o el de la primera lámina. Si la cesta o si el par de puntos AB que conforman la cesta A es revelado como preferido a C, D, que sería una cesta B, directa o indirectamente, y A, B es distinto del par de puntos CD, es decir, que la cesta A es distinta de la cesta B, entonces CD, es decir, la cesta B en este caso no puede revelarse como preferido a B, ya sea directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo lo pongo con por aquí abajo en esta parte con el operador binario, si yo digo que A
es estrictamente preferido a B. Estoy diciendo de manera directa que A es preferido a B. Por lo tanto, si A, B, entonces no puede ocurrir, no puede ser que B sea preferido a A. Eso es directamente. Ahora, el axioma fuerte, esto ocurre con el axioma débil, pero indirectamente es lo que se agrega en este axioma. Vamos a suponer, por ejemplo, que A sea preferido a B y que B, otra cesta, sea preferida a C. Por lo tanto, podemos decir de manera indirecta que A, bueno, aquí me falta poner, si esto ocurre, entonces A es estrictamente preferido a C. Entonces, si eso es así, no puede ser o no puede ocurrir que si A es estrictamente preferido a B y C sea estrictamente preferido a B, A se revele indirectamente preferido, perdón, a ver, retomemos. Voy a ponerlo otra vez. Si decirlo de nuevo, desde el punto de vista indirecto, si decimos que A se prefiere a B y B se prefiere a C, entonces la conclusión es que A se prefiere a C. Entonces estamos concluyendo que A se prefiere a C de manera indirecta. Si esto ocurre, no puede ocurrir lo inverso, es decir, que C se revele preferido a A de manera indirecta. Es decir, que si A se prefiere a B y ocurre y C es preferido a B, yo no puedo concluir que C se revele de manera indirecta preferido a A. Esto no puede ocurrir. Lo voy a tachar con esto, es lo que no puede ocurrir, ni esto ni esta parte. Entonces, ¿cómo podemos analizarlo? Bueno, para eso hemos puesto otra matriz como la de la parte anterior. De nueva cuenta, ahora lo voy a poner en verde, lo que está sobre el rectángulo verde, entre el rectángulo verde, son las selecciones que se han hecho por parte del consumidor, el costo de las cestas a distintos precios, ¿no? Ahora no importa volver a poner los precios, solo para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ver quién se revela como preferido a qué? Bueno, si nos situamos en la primera condición, en el precio, en el par de precios A, o en la condición A, la elección fue una cesta que costaba 10. B costaba menos, sin embargo fue elegida A. Por lo tanto, ahí podemos decir que la cesta A, lo voy a poner ahora del lado derecho, que la cesta A se revela como preferida a la cesta B. Entonces vamos a ver cómo se van revelando las preferencias y si hay una contradicción o no de este consumidor respecto ahora del axioma fuerte de la preferencia revelada. Entonces vayamos a la condición B. En la condición B, la elección fue 10, una cesta que costaba 10, y aquí vemos que la cesta C costaba menos. Entonces, la cesta C se revela como preferida, la cesta B se revela como preferida a la cesta C.
Y vamos a ver qué pasa en la cesta C. En la cesta C se elige, en los precios, perdón, C, se elige la cesta C, pero ninguna otra cesta era factible. ¿Eso qué quiere decir? Que la cesta C solo fue elegida cuando no había ninguna de las demás que fuera factible. Por lo tanto, en este caso, no llegamos a una contradicción como en el ejemplo anterior. Y no solo eso, sino que por transitividad, como ninguna otra cesta se está revelando como preferida indirectamente a otra, como en el caso anterior, podemos concluir para este ejemplo que, por lo tanto, dado esto, la cesta A es estrictamente preferida a la cesta C, o que la cesta A se revela preferida a la cesta C de manera indirecta. Voy a escribirlo un poco mejor, de manera indirecta. Eso por un lado. ¿Y qué más ocurre? Que este consumidor o esta matriz nos dice que se cumple el axioma fuerte de la preferencia revelada. Y con esto terminamos este tema de la preferencia revelada.